Bienvenidos a Noches Aterradoras, donde las leyendas y el terror se vuelven realidad. Hoy les traigo una historia que les helará la sangre. En un recóndito pueblo de la Sierra de Puebla, 3 brujas hambrientas acechan a un recién nacido, buscando alimentarse de su vida. Acompáñenme en este relato narrado por la hermana mayor del bebé, quien vivió en carne propia el terror de esas noches interminables. Prepárense para conocer la pesadilla que acechó a su familia. Todo comenzó con el nacimiento de mi hermano menor, un evento que, en lugar de traer solo alegría, desató una serie de acontecimientos que marcaron nuestras vidas para siempre. Tenía apenas 10 años cuando llegó a casa desde el hospital, y aunque vivíamos en un pueblo remoto en la Sierra de Puebla, donde la modernidad era un visitante ocasional, la llegada de un nuevo miembro a la familia fue motivo de celebración. Sin embargo, en nuestro pueblo, las antiguas leyendas de brujas que robaban niños resonaban con mucha fuerza. Nuestro pueblo, enclavado en las montañas, parecía suspendido en el tiempo. Las casas estaban esparcidas entre árboles frondosos y las noches eran tan oscuras que las estrellas parecían colgar justo sobre nuestras cabezas. La electricidad era escasa. La mayoría de las veces nos alumbrábamos con velas o con una planta de energía a gasolina que, con su zumbido constante, intentaban mantener la oscuridad a raya. El primer presagio de lo que estaba por venir ocurrió la noche en que mi madre trajo a mi hermano a casa. Las velas que había encendido comenzaron a parpadear sin razón aparente, y el aire se enfrió de manera repentina. Aunque era verano, una brisa gélida se coló por las ventanas cerradas y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa misma noche, la planta de energía falló, dejándonos en una oscuridad total. Me desperté en medio de la noche y lo primero que noté fue el silencio absoluto. No se escuchaba ni el canto de los grillos, como si toda la vida hubiera sido suprimida por una fuerza invisible. Apenas lograba volver a conciliar el sueño cuando escuché algo en la ventana de mi habitación. Era un sonido suave, rítmico, como si alguien arañara el vidrio con uñas largas. Me armé de valor y me acerqué, aunque una parte de mí quería salir corriendo. Lo que vi hizo que mi corazón latiera con fuerza. Afuera, en la penumbra, una figura delgada se movía con gracia antinatural. La luz de la luna reveló a una mujer alta y pálida, con cabellos largos y desgreñados que flotaban como si estuvieran sumergidos en agua. Sus ojos, oscuros y profundos, me miraron fijamente. Sentí que el tiempo se detenía, atrapada en su mirada. No podía moverme. Ella comenzó a tararear una melodía suave y dulce, una canción que me llenó de una sensación extraña, como si me estuviera llamando. Mis manos temblaron cuando sentí la necesidad de abrir la ventana, pero algo dentro de mí, un instinto, me detuvo. Justo entonces, el llanto de mi hermano rompió el hechizo, y la figura desapareció como humo en el aire. Corrí a la habitación de mis padres, tratando de explicarles lo que había visto, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Mi madre me escuchó con atención, y aunque trató de tranquilizarme, noté el miedo en sus ojos. Mi abuela, quien vivía con nosotros, era una mujer de pocas palabras, pero de gran sabiduría. Había crecido en el mismo pueblo y conocía todas las historias y supersticiones que lo rodeaban. Al día siguiente, cuando le conté lo sucedido, su rostro se ensombreció. «Son las brujas», dijo con voz grave. «Han venido por el niño. Siempre buscan a los no bautizados, porque su alma es más fácil de tomar». Mi madre decidió entonces acelerar el bautizo de mi hermano, pero había un problema. El sacerdote que solía atender nuestra pequeña iglesia estaba de viaje
y no regresaría hasta dentro de una semana. Esa noticia cayó como un balde de agua fría. Sabíamos que, hasta entonces, estaríamos vulnerables a los ataques de las brujas. Las noches siguientes fueron un verdadero infierno. Mi madre, mi abuela y yo nos turnábamos para vigilar al bebé, mientras mi padre intentaba mantener la planta de energía funcionando. Pero las brujas eran astutas. Cada vez que se apagaba la luz o parpadeaba una vela, el miedo se apoderaba de nosotros. El segundo intento de las brujas fue más directo. Sucedió en el tercer día, justo antes del amanecer. Estaba en la cocina con mi abuela, preparando un té de hierbas para mi madre, cuando escuchamos un golpe sordo en la puerta de atrás. Mi abuela me hizo una señal para que me quedara callada. Nos acercamos con cautela y a través de una pequeña rendija vimos algo que nos heló la sangre. 3 sombras delgadas y alargadas se movían afuera, deslizándose por el suelo como si no tuvieran peso. Eran las brujas, lo supe al instante. Se desplazaban con una gracia antinatural, sus siluetas distorsionadas por la luz de la luna. Mi abuela, con un gesto rápido, tomó un frasco de agua bendita que siempre tenía a la mano y comenzó a rezar en voz baja. Pero antes de que pudiera rociar el agua sobre la puerta, las brujas comenzaron a golpearla con fuerza, como si estuvieran tratando de derribarla. El sonido era aterrador, como si decenas de puños estuvieran golpeando la madera al unísono. La puerta temblaba bajo la presión y yo sentía que en cualquier momento cedería, pero mi abuela, firme en su fe, abrió la puerta de golpe y lanzó el agua bendita hacia las sombras. Un grito agudo resonó en la noche y las brujas se desvanecieron tan rápido como habían aparecido. Aunque la amenaza había sido temporalmente neutralizada, el ambiente en la casa era cada vez más tenso. Sabíamos que no se detendrían. La cuarta noche fue la más aterradora de todas. Mi madre estaba agotada, sus ojos rojos por la falta de sueño, pero se negaba a dejar a mi hermano solo ni un segundo. Esa noche, las brujas volvieron, y esta vez no hubo ningún aviso. Estábamos todos reunidos en la sala, mi abuela rezando en voz alta y mi padre revisando la planta de energía que comenzaba a fallar de nuevo, cuando las luces parpadearon y se apagaron de golpe. En la oscuridad solo se escuchaba el crujir de la madera bajo los pies de algo pesado. Mi abuela susurró una oración y encendió una vela, pero la luz apenas alcanzó a iluminar la habitación. De repente, la puerta de la sala se abrió violentamente, como si una fuerza invisible la hubiera arrancado de sus goznes. 3 figuras aparecieron en el umbral, sus rostros deformados por la maldad. Eran las brujas, más aterradoras de lo que las había visto antes. Una de ellas, la más alta, extendió una mano hacia mi hermano, que lloraba en brazos de mi madre. Mi padre se interpuso entre ellas y nosotros, empuñando un machete con manos temblorosas. «No lo tendrán», gritó con una voz llena de desesperación. Pero las brujas rieron, una risa que resonó en las paredes, como si viniera de todos lados y de ninguna parte a la vez. Mi abuela, con un coraje que nunca antes había visto en ella, avanzó hacia las brujas con el frasco de agua bendita. «¡Salgan de aquí, criaturas del mal!», gritó mientras rociaba el agua sobre ellas. Pero esta vez no retrocedieron. La más baja de las 3 brujas, con un rostro retorcido y ojos brillantes, se lanzó hacia mi abuela, pero en ese momento, la cruz de plata que colgaba en el cuello de mi hermano comenzó a brillar intensamente. Las brujas se detuvieron en seco. Sus rostros se torcieron en una mueca de dolor y comenzaron a retroceder lentamente.
Mi abuela aprovechó el momento para rociarlas nuevamente, y con un grito de furia, las brujas se desvanecieron en el aire, dejando tras de sí un olor nauseabundo. La quinta noche fue un juego psicológico de parte de las brujas. No aparecieron físicamente, pero se aseguraron de que no olvidáramos su presencia. Extraños ruidos llenaron la casa, susurros desconocidos, risas de niños que nunca estuvieron allí y el constante crujir de algo invisible caminando sobre el techo. Mi abuela me mantuvo cerca de ella, rezando en voz alta para mantener alejadas a las fuerzas del mal. El día antes del bautizo, todos estábamos al borde del colapso. Mi madre no había dormido en días y mi padre estaba cada vez más preocupado por la falla constante de la planta de energía y las brujas. Sabíamos que las brujas harían su último intento esa noche y nos preparamos lo mejor que pudimos. Mi abuela colocó crucifijos en cada rincón de la casa y la oración no cesó en ningún momento. Cuando cayó la noche, el ambiente era denso, casi sofocante. La planta de energía falló una vez más y nos quedamos en la oscuridad, con solo las velas como defensa contra la negra noche. Todos estábamos reunidos en la sala, formando un círculo protector alrededor del bebé que dormía tranquilamente. Sabíamos que esa sería la última noche antes del bautizo, el momento decisivo en que las brujas harían su jugada final. A medianoche, la casa entera se llenó de silencio, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. De repente, escuchamos un golpe fuerte en la puerta principal, como si algo enorme hubiera chocado contra ella. Mi padre se levantó rápidamente, machete en mano, pero mi abuela lo detuvo. No es un enemigo que puedas enfrentar con eso, le advirtió, su voz firme a pesar del miedo que todos sentíamos. La puerta tembló de nuevo, y luego, para nuestro horror, comenzó a abrirse sola, a pesar de estar bien cerrada con cerrojo. Una corriente de aire helado inundó la habitación, apagando algunas velas y haciendo que la oscuridad se volviera aún más impenetrable. En el umbral, las tres brujas se materializaron, más terroríficas que nunca. Sus rostros deformados estaban contorsionados en muecas de hambre y odio, y sus ojos brillaban con una luz maligna que parecía perforar nuestras almas. Mi madre abrazó al bebé con fuerza, su cuerpo temblando de miedo. Las brujas avanzaron lentamente hacia nosotros y con cada paso la temperatura descendía aún más, como si el calor mismo fuera absorbido por su presencia. Mis piernas temblaban, pero no podía apartar la vista de esas criaturas, aterrorizada por lo que sabíamos que venían a hacer. La más alta de las brujas, quien parecía ser la líder, levantó una mano huesuda y señaló directamente al bebé. «Es nuestro», susurró, su voz resonando como un eco. «Su alma no está protegida, aún podemos reclamarlo». Antes de que pudiéramos reaccionar, la bruja más baja, que tenía un aspecto aún más espeluznante, con su sonrisa torcida y dientes afilados, se lanzó hacia mi madre, tratando de arrancarle al bebé de los brazos. Mi padre intentó detenerla, pero fue como si su machete atravesara el aire vacío sin causar ningún daño. Fue entonces cuando mi abuela, en un acto de valentía desesperada, se adelantó con el crucifijo en una mano y el frasco de agua bendita en la otra. «Vuelvan al infierno de donde vinieron», gritó, arrojando el agua bendita hacia las brujas. La líder de las brujas retrocedió con un grito de furia, pero la bruja más baja logró evadir el agua, avanzando aún más cerca del bebé. La tensión era insoportable. Sentí que algo dentro de mí se rompía, y antes de que pudiera pensar, corrí hacia mi madre
y me interpuse entre ella y la bruja, levantando la pequeña cruz de plata que llevaba al cuello. La bruja se detuvo en seco, sus ojos fijos en la cruz, y un grito agudo, lleno de odio y dolor, escapó de su garganta. La cruz comenzó a brillar con una luz intensa, tan brillante que tuve que cerrar los ojos. Cuando los volví a abrir, las brujas estaban retrocediendo, gritando y maldiciendo. Su piel se estaba desmoronando, como si estuvieran siendo quemadas por una fuerza invisible. No hemos terminado, siseó la líder, sus ojos negros llenos de promesas de venganza. Y con un último grito de furia, las 3 brujas se desvanecieron en una nube de humo negro, dejando atrás un olor penetrante a descomposición. La casa quedó en silencio, un silencio que era tanto un alivio como una señal de lo que habíamos sobrevivido. Nadie habló durante unos minutos, todos demasiado conmocionados para procesar lo que acababa de ocurrir. Mi abuela, agotada pero triunfante, dejó caer el frasco vacío de agua bendita al suelo y se derrumbó en una silla, respirando con dificultad. A la mañana siguiente, llevamos a mi hermano a la iglesia, aún temerosos de lo que podría suceder antes del bautizo. El sacerdote había regresado justo a tiempo y nunca olvidaré la expresión de alivio en el rostro de mi madre cuando las primeras gotas de agua bendita cayeron sobre la frente de mi hermano. Sentí una ola de paz cuando el sacerdote pronunció las palabras del bautizo, sabiendo que, al menos, estábamos a salvo de las brujas. Después del bautizo, la casa volvió a la normalidad, o al menos tan normal como podía ser después de lo que habíamos vivido. Pero algo había cambiado para siempre. Mi abuela, a quien siempre había visto como una mujer fuerte e invencible, se debilitó rápidamente después de esa noche. Era como si el enfrentamiento con las brujas le hubiera quitado una parte de su fuerza vital. Vivió solo unos 3 meses más, y aunque nunca lo dijo en voz alta, sé que ella sintió que había cumplido su propósito al proteger a mi hermano. Con el tiempo, la vida en nuestro pueblo volvió a una aparente normalidad. Sin embargo, después de la muerte de mi abuela, sentí que un vacío se había instalado en nuestras vidas. Mi madre se volvió más silenciosa, y mi padre, aunque seguía cumpliendo con sus responsabilidades, parecía más cansado y distante. Mi hermano, a pesar de ser apenas un bebé, parecía estar siempre vigilado por una sombra invisible que solo yo podía percibir. Los rumores sobre las brujas comenzaron a circular nuevamente en el pueblo. Algunas personas decían que habían visto figuras oscuras merodeando por los alrededores, especialmente cerca de los hogares donde había recién nacidos. Otras contaban historias de pesadillas en las que sentían que alguien los observaba desde las sombras. Aunque mi familia nunca habló abiertamente de lo que nos había pasado, sabía que no éramos los únicos que habíamos experimentado algo extraño. Una noche, aproximadamente unos 8 meses después del bautizo de mi hermano, mi madre y yo estábamos sentadas en la cocina. Mi hermano dormía en su cuna en la habitación contigua, y la casa estaba en silencio, excepto por el suave crepitar de la leña en la estufa. Mi madre, que normalmente se mostraba tranquila, estaba inquieta esa noche. La observé mientras revolvía lentamente la sopa en su plato, su mirada perdida en algún punto lejano. «Mamá, ¿estás bien?», le pregunté en voz baja. Ella levantó la vista, sorprendida, como si hubiera olvidado que yo estaba allí. «Sí, mi Mariana, solo estoy un poco cansada», respondió, pero su voz no me convenció. Esa misma noche, después de haberme acostado, desperté de un sueño inquietante. Había soñado con mi abuela, que me llamaba desde el otro lado de un río oscuro.
Estaba de pie en la orilla opuesta, con su cabello suelto y sus ropas flotando alrededor de ella, como si estuviera bajo el agua. «Protege a tu hermano», me dijo en el sueño, su voz resonando en mi mente. Me levanté de la cama, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me dirigí hacia la habitación de mi hermano, sintiendo una inexplicable urgencia de asegurarme de que estaba bien. Al acercarme a la cuna, noté que la ventana estaba abierta, algo que nunca dejábamos así por la noche. Una brisa helada se colaba por la abertura y las cortinas ondeaban como fantasmas en la penumbra. Entonces la vi. Al principio pensé que era una sombra proyectada por la luz de la luna, pero cuando la figura se movió, comprendí que no era solo una ilusión. Una silueta oscura se encontraba al pie de la cuna, observando a mi hermano con ojos que brillaban con un malvado fulgor verde. Era una de las brujas, su piel arrugada y sucia, su boca torcida en una sonrisa de pura malevolencia. Grité con todas mis fuerzas, despertando a mis padres. Mi padre irrumpió en la habitación con el machete en la mano, mientras mi madre corría hacia la cuna para proteger a mi hermano. La bruja dejó escapar un chillido desgarrador y se lanzó hacia la ventana, desapareciendo en la noche antes de que mi padre pudiera alcanzarla. Esa noche nadie volvió a dormir. Mi madre y mi padre se turnaron para vigilar a mi hermano, mientras yo permanecía en mi cama, con los ojos abiertos, temblando por el miedo. Sentía que la presencia de la bruja aún se cernía sobre nosotros, esperando una oportunidad para volver. Los días siguientes fueron igual de tensos. Mi madre comenzó a colocar ramos de ruda y crucifijos en todas las ventanas y puertas de la casa. Mi padre insistió en que no nos alejáramos de la casa después del atardecer y mantenía un fuego encendido en el hogar en todo momento, como una forma de ahuyentar a los espíritus malignos. Finalmente, la situación llegó a su punto culminante una noche, cuando mi abuela se me apareció en sueños una vez más. Esta vez, su mensaje fue más urgente. El bautizo los ha protegido, pero no detendrá a las brujas para siempre. Deben buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde, me dijo. Al día siguiente, muy temprano, mi madre decidió que era hora de tomar medidas más drásticas. Recordó las historias que su propia madre le había contado sobre una curandera que vivía en lo profundo de la sierra, una mujer que tenía el poder de enfrentarse a las fuerzas oscuras. Sin dudarlo, mi madre empacó lo esencial y, con mi padre y mi hermano, partimos hacia la montaña para encontrar a la curandera. El viaje fue largo y agotador. Caminamos durante horas a través de senderos empinados, rodeados por una espesa neblina que parecía tragarse todo a su paso. Finalmente, llegamos a una pequeña cabaña hecha de piedra y madera, oculta entre los árboles. La curandera, una mujer anciana con ojos penetrantes, nos recibió sin sorpresa, como si ya supiera que estábamos por llegar. «Las brujas han reclamado este niño», dijo con voz ronca mientras observaba a mi hermano. «Pero aún hay esperanza. Hay un ritual que puede romper el lazo que han formado con él, pero debe hacerse antes de que el sol se ponga». Esa tarde, la curandera llevó a cabo el ritual en una pequeña choza detrás de su casa. Nos instruyó a mi madre y a mí para que formáramos un círculo alrededor de mi hermano, mientras mi padre vigilaba la entrada, asegurándose de que nada interrumpiera el proceso. La curandera comenzó a recitar oraciones y cánticos en una lengua que no comprendía, mientras rociaba a mi hermano con agua bendita y humo de incienso. A medida que el ritual avanzaba, sentí una extraña presión en el aire, como si algo intentara entrar en la choza.
Las paredes comenzaron a crujir y el fuego en el centro de la choza titilaba como si fuera a apagarse en cualquier momento. Pero la curandera continuó, su voz creciendo en intensidad y poder. De repente, un aullido agudo y sobrenatural llenó el aire. Fue un sonido tan terrible que me cubrí los oídos, pero no sirvió de mucho. Era como si las brujas mismas estuvieran gritando en furia y desesperación. La curandera, sin detenerse, lanzó al fuego una mezcla de hierbas y sal, provocando una explosión de chispas que iluminó toda la choza. Y entonces, como si un enorme peso hubiera sido levantado, el aire volvió a la normalidad. Las paredes dejaron de crujir y el fuego ardió con normalidad. La curandera cayó de rodillas, agotada pero triunfante. El lazo ha sido roto, susurró. Ya no podrán reclamarlo. Regresamos al pueblo con una sensación de alivio, aunque sabíamos que las brujas nunca nos dejarían del todo. Desde ese día, mi madre nunca dejó de proteger a mi hermano con amuletos y oraciones, asegurándose de que siempre estuviera bajo la protección divina. Y aunque las brujas no volvieron a molestarnos directamente, siempre supe que seguían observando, esperando un momento de debilidad. Crecí con esa conciencia, y a medida que los años pasaron, me di cuenta de que la lucha contra las fuerzas oscuras nunca termina. Ahora, cada vez que escucho una historia sobre niños desaparecidos o sombras en la noche, siento un escalofrío, recordando aquellos días de terror en nuestra casa en la sierra. Las brujas, aunque derrotadas, nunca olvidan, y su hambre, aunque contenida, siempre está latente, esperando la oportunidad de volver a surgir. Y así concluye nuestra escalofriante historia de hoy. Espero que hayan disfrutado este relato y que les haya mantenido al borde de sus asientos. No olviden darle me gusta si les ha gustado y suscribirse al canal para no perderse más historias aterradoras como esta. ¿Qué piensan sobre la lucha de esta familia contra las brujas? Déjenme sus comentarios y compártanlo con amigos que también disfruten del buen terror. Gracias por acompañarme en Noches Aterradoras. Hasta la próxima. Y recuerden mantener las luces encendidas. Nunca se sabe qué puede acechar en la oscuridad.